¿Están esperando a alguien o simplemente quieren morir aquí congeladas? La voz de Marcus rompió el silencio como un disparo en medio del vendaval, mientras se quitaba los guantes con torpeza, aún sin creer lo que tenía frente a los ojos. Dos niñas, apenas cubiertas con ropa de entretiempo, sentadas en la parada oxidada de un autobús que nadie usaba desde hacía años. Una abrazaba una mochila mugrienta con la ferocidad de quien no se había soltado ni para dormir, la otra solo lo miró con una mezcla de desconfianza, resignación y algo más difícil de identificar: calma. ¿Dónde están sus padres?, insistió mientras se agachaba frente a ellas, sintiendo cómo la nieve le calaba hasta los huesos a pesar del abrigo de diseñador. Nuestra mamá se fue antes de que cayera la nieve, dijo la mayor, la que tenía los ojos demasiado fijos para una niña de su edad. Dijo que iba a volver, pero no volvió. ¿Y eso cuándo fue? Ayer por la tarde. El silencio que siguió fue tan profundo que ni el viento quiso interrumpirlo. Marcus los miró. Las dos estaban pálidas, los dedos rígidos, la ropa empapada. Ni rastro de un adulto. Ni huellas en la nieve que indicaran una dirección reciente. Solo ellas. Y esa maldita mochila que parecía más importante que todo lo demás. ¿Cómo se llaman? Yo soy Noah. Ella es Ana. No hablamos con extraños. Y sin embargo están congelándose en mitad de una tormenta en una ruta donde nadie pasa, respondió con dureza, tratando de ocultar la creciente inquietud que se le estaba clavando en el pecho como una aguja. Noah no respondió. Ana solo bajó la mirada. Las lágrimas no se veían, pero Marcus sabía leer el temblor en los labios. Se quitó el abrigo sin pensarlo más, envolvió a ambas, sintiendo como sus pequeños cuerpos parecían de papel mojado, y las cargó una en cada brazo, caminando con esfuerzo hacia su camioneta, que aún mantenía el motor encendido. ¿A dónde vamos?, murmuró Ana por primera vez, con una voz tan baja que Marcus pensó que quizá la había imaginado. A un lugar donde nadie se congela esperando a alguien que tal vez no va a volver, respondió mientras la sentaba en el asiento trasero y subía la calefacción al máximo. Condujo en silencio, sin poner música, sin hacer llamadas, con el único sonido del motor abriéndose paso entre la nieve y el propio latido en sus oídos. 10 minutos después llegaron a la entrada de su cabaña de invierno, una propiedad discreta, alejada, moderna, rodeada por árboles torcidos por el viento. Las niñas no preguntaron nada al entrar. No miraron alrededor, no se sorprendieron por las enormes ventanas, ni por los sillones de cuero ni por la chimenea encendida. Solo caminaron en silencio hasta una esquina de la sala y se sentaron juntas, envueltas aún en el abrigo de Marcus, como si hubieran hecho eso muchas veces antes. Como si supieran esperar. Esa noche, Marcus no durmió. Caminó por la casa en bata, sirvió una copa que no tocó, y miró las brasas sin decir palabra. Lo inquietaba la calma de Noah, el silencio obstinado de Ana, la forma en que ninguna preguntó nada, ni siquiera su nombre. A la mañana siguiente, mientras les preparaba algo caliente en la cocina, vio que Ana aún abrazaba la mochila. Noah se acercó, con pasos lentos. «Si ella no vuelve, ¿nos va a devolver?», preguntó sin rodeos, mirándolo fijo. Marcus no respondió enseguida. Solo entonces comprendió que esa pregunta no era inocente. Que lo que había encontrado en la nieve no eran solo dos niñas solas, sino el inicio de algo que no podía comprender del todo, pero que ya lo había atrapado. Lo que Marcus no sabía es que, mientras hablaban, a más de 70 kilómetros de distancia, un auto se detenía frente a una cabaña calcinada, y una figura bajaba, con las manos ensangrentadas y una sonrisa torcida. Susurrando para sí. Lo sabía. No las dejaste morir. Si te está gustando la historia, no olvides suscribirte para que mañana sea tu mejor día del año. No nos gusta la leche, dijo Noah sin levantar la vista del plato, mientras empujaba con desgano los panqueques que Marcus había preparado desde antes del amanecer, con una precisión casi quirúrgica. Como si cocinar para dos niñas abandonadas fuera una operación de alto riesgo. Ana seguía abrazando la mochila. No se había separado de ella ni para dormir, ni para ir al baño. Dormía con un ojo abierto. Como si supiera que algo, o alguien,
podía aparecer en cualquier momento. No tienen que comérselo todo, dijo Marcus mientras se sentaba al otro lado de la mesa, sintiéndose de pronto ridículo con su camisa cara manchada de harina. Como si todo ese intento de normalidad fuera una obra de teatro barata que nadie estaba dispuesto a aplaudir. ¿Usted también está escondiéndose?, preguntó Noah, tan tranquila que el cuchillo de Marcus se detuvo a medio camino. ¿Perdón? Es una casa muy lejos de todo. Sin vecinos. Sin cámaras. Y usted no preguntó por teléfono por nosotras. No llamó a nadie. La mayoría lo haría. Marcus tragó saliva y dejó el cuchillo sobre el plato con un sonido seco. Yo no soy como la mayoría. Eso ya lo sé. Y se hizo un silencio. Pero no uno incómodo. Era algo peor. Un silencio que parecía saber más que todos los presentes. Marcus la miró fijamente por primera vez, realmente la miró. Esa niña no tenía solo 8 o 9 años. Tenía 1000. Había visto demasiado. El timbre de la puerta lo sacó del trance. Una visita. Nadie visita a Marcus Wilder en esa casa. Nadie sabe que está allí. Camina lentamente hacia la puerta de entrada, desliza su mano al interior del cajón de la consola sin dejar de mirar por el ojo mágico, un hombre de gorra, chaqueta militar, rostro cubierto hasta la nariz. No lo reconoce. No le gusta. ¿Quién es?, gritó, sin abrir. Vengo a revisar el medidor. Tuvimos reportes de cortes de energía en la zona, dijo el hombre, pero su tono era neutro. Demasiado neutro. Como quien no quiere que se note que está mintiendo. Marcus no responde. Regresa a la cocina como si nada. Suban. Las dos. Al cuarto de arriba, el que está al fondo. Cierren la puerta y no bajen hasta que yo lo diga. ¿Quién es?, pregunta Ana sin moverse. Alguien que no debería estar aquí. Las niñas no discuten. Suben. En silencio. Como si ya supieran cómo hacer eso. Marcus saca el arma del cajón, la revisa, carga un solo disparo. No cree que llegue a necesitarlo, pero hay algo en esa visita que no le cuadra. Al abrir la puerta, el tipo ya se ha ido. Solo queda una marca de botas que se pierde en la nieve hacia el bosque. Pero algo más llama su atención. Al pie de la puerta, alguien ha dejado una nota escrita a mano, sin firma, sin destinatario. No deberías encariñarte con lo que no te pertenece. La frase lo golpea como una bofetada. La cierra en el puño, mira hacia los árboles, pero ya no hay nadie. Solo el frío, la nieve y un presentimiento que le empieza a apretar el pecho como una garra. Esa noche, mientras las niñas dormían arriba y la chimenea lanzaba sombras temblorosas sobre las paredes, Marcus se sienta en el sofá, con la pistola cargada en el regazo y una sola pregunta martillando dentro del cráneo. ¿Qué carajo está pasando? Y en ese mismo instante, en un motel de carretera a 2 horas de allí, una mujer que huele a barro y sangre se mira en el espejo con los ojos llenos de furia y repite entre dientes como un rezo torcido. No me las van a quitar. No otra vez. Si te está gustando la historia, no olvides suscribirte para que mañana sea tu mejor día del año. No entiendo por qué tenemos que dormir con la puerta entreabierta si aquí no hay nadie más, dijo Ana sin girarse, con la voz amortiguada por la manta que tenía hasta la nariz. Estaba acostada de lado, mirando fijo una rendija de luz que entraba desde el pasillo. Sus manos agarraban con fuerza la tela como si fuera una cuerda que evitaba que cayera en un abismo invisible. Noah no respondió enseguida. Permanecía sentada en el suelo, de espaldas a su hermana, frente a la ventana cubierta por escarcha, observando cómo la nieve seguía cayendo en silencio sobre el bosque dormido. Era como si esperara ver algo ahí fuera. Algo que solo ella sabía que estaba por venir. Porque cuando todo se pone oscuro, el miedo siempre se mueve primero por las escaleras, dijo finalmente, sin quitar los ojos del cristal. Su tono era neutro, casi robótico. Como si lo hubiese repetido muchas veces en su cabeza, como si se lo hubiera dicho antes a sí misma en lugares donde la luz no llegaba. ¿Y tú crees que, ya nos encontró?
El silencio que siguió fue breve, pero brutal. No abajó la mirada. Cuando volvió a hablar, fue apenas un susurro. No creo que haya dejado de buscarnos nunca. Abajo, en la sala iluminada por una chimenea viva, Marcus sostenía la nota entre los dedos, arrugada, levemente quemada en una esquina, como si hubiese querido deshacerse de ella sin conseguirlo del todo. La había leído tantas veces en las últimas horas que las palabras ya no eran palabras, eran cuchillas que volvían una y otra vez a abrir la misma herida. No deberías encariñarte con lo que no te pertenece. El papel había aparecido por debajo de la puerta poco después de que un supuesto técnico tocara el timbre y desapareciera en el bosque sin dejar más rastro que huellas mal disimuladas. Marcus sabía que algo no estaba bien desde el momento en que las vio en esa carretera vacía. Pero esto era otra cosa. Esto era personal. Y eso lo enfurecía. Se puso de pie, fue hasta el gabinete donde guardaba las botellas caras que no pensaba abrir nunca, y sacó una de whisky irlandés sin etiqueta. Sirvió un vaso lleno hasta el borde, pero no bebió. Caminó hasta la ventana que daba al bosque, corrió apenas la cortina y entrecerró los ojos. Era de noche, pero no estaba oscuro. La nieve reflejaba la luz de la luna como un espejo congelado. Y aunque no podía ver a nadie, tenía esa sensación metida en la columna vertebral. Esa alarma silenciosa que se activa en los hombres que han estado antes en peligro y han sobrevivido lo suficiente para reconocer el eco invisible de una amenaza real. Volvió al sofá. Encendió el teléfono, dudó un instante, y finalmente marcó. ¿Qué demonios quieres a esta hora?, dijo la voz del otro lado. Era su abogado, un tipo elegante, cobarde y discretamente eficiente, de esos que prefieren las soluciones legales a los problemas humanos. Quiero saber si puedo quedarme con ellas. ¿Con quiénes? Con las niñas. No tengo nada firmado. No las reporté. Están aquí. No quiero que se las lleven. Quiero saber si puedo hacer algo desde ya. El silencio del otro lado duró más de lo que Marcus podía tolerar. ¿Sabes que eso puede volverse en tu contra en cualquier momento? Lo que estás haciendo, técnicamente, ya es un delito federal. No importa si las encontraste. No importa si las estás cuidando. Si alguien denuncia su desaparición, tú quedarás como el hombre que las ocultó. Y créeme, Marcus, ya tienes suficientes cadáveres colgando del nombre Wilder. Marcus se quedó mirando el fuego, los músculos de su mandíbula tensos, los nudillos blancos alrededor del vaso aún intacto. Tú haz lo tuyo, yo haré lo mío. ¿Estás seguro? No. Pero eso nunca me detuvo antes. Colgó. Subió despacio las escaleras. Escuchó detrás de la puerta del cuarto de huéspedes. Respiraciones agitadas. Ana hablaba dormida. Palabras inconexas. Nombre de una mujer que no era su madre. Un no me toque susurrado con desesperación. Entró sin hacer ruido. La habitación estaba oscura, excepto por la luz débil que venía desde el pasillo. Noa seguía sentada en la alfombra, despierta, como si no hubiese pestañeado desde hacía horas. ¿Qué está soñando?, preguntó él, de pie en la puerta. No está soñando. Está recordando. Marcus sintió que algo se quebraba muy despacio dentro de su pecho. ¿Qué recuerda? Noa lo miró. Esa mirada. No era de niña. Era de alguien que había visto demasiado y había sobrevivido a cada segundo. Se levantó lentamente, se acercó, y con un tono tan bajo que Marcus tuvo que inclinarse para escuchar, dijo. Una cabaña. Un hombre que olía a gasolina. Una linterna que nunca apuntaba a los ojos. Se le heló la sangre. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque yo estaba despierta. Esa noche, Marcus no volvió a dormir. Preparó café con las manos temblorosas y se sentó frente a la puerta con el arma sobre la mesa. No era la primera vez que protegía algo. Pero sí era la primera vez que lo que protegía era lo único que lo mantenía cuerdo. A kilómetros de distancia, una mujer despertó en medio de la nada, con la boca reseca y los tobillos sangrando.
Se miró en el espejo oxidado de un baño abandonado y se habló a sí misma como si fuera otra persona. Ya no queda nadie para ayudarlas. Pero a mí nadie me las quita. Nadie. Y al lado del espejo, colgado con cinta negra, un dibujo infantil, dos niñas de cabello enredado, una mochila roja entre ellas, y una figura detrás, con abrigo largo y rostro borroso. Pero con un mensaje escrito en tinta roja debajo. Él no las conoce. Pero ellas sí lo recuerdan. ¿Qué hiciste anoche?, preguntó Noah sin siquiera mirarlo mientras untaba mantequilla en una tostada fría, con el mismo gesto metódico de alguien que ha aprendido a no tener prisa cuando todo a su alrededor puede colapsar en cualquier momento. Marcus se detuvo en seco, taza de café en la mano, y no respondió. La cocina estaba en silencio. Apenas interrumpido por el zumbido débil del refrigerador y el crepitar del fuego en la estufa vieja que intentaba calentar una casa demasiado grande para dos niñas que nunca habían tenido hogar. Porque escuché tus pasos. Escuché cómo abrías la caja fuerte del armario. Y también escuché cuando dijiste mi nombre. Pensé que estabas dormido, añadió Noah sin levantar la voz, sin mostrar emoción, solo dejando caer las palabras como cuchillas bien afiladas sobre una mesa de acero. No dije tu nombre. Estaba hablando solo, murmuró Marcus, más molesto consigo mismo por haber bajado la guardia que por la acusación en sí. Noah lo miró por primera vez. Una mirada seca, directa, como si le estuviera tomando la medida no solo a su respuesta, sino al tipo de hombre que tenía delante. Luego bajó la vista, partió su tostada en dos, le ofreció la mitad a Ana, que aún tenía los ojos hinchados por haber llorado toda la noche, y dijo sin rodeos. Sabes que no podemos quedarnos, ¿verdad? Marcus tragó saliva, dejó la taza sobre la encimera con un golpe sordo y se acercó, con las manos apoyadas en la mesa como si eso le diera más firmeza. ¿Y a dónde irían? ¿A la nieve? ¿De regreso con quien sea que las lastimó? No, Noah. No pienso dejarlas solas. No ahora. No después de todo lo que. No nos estás salvando, interrumpió ella. Estás intentando reparar algo que no tiene arreglo. No somos tu redención, Marcus. No somos tu segunda oportunidad. Y si eso es lo que estás buscando, vas a destruirnos también. Ana se atragantó con un pedazo de pan y empezó a toser. Marcus fue hacia ella, pero Noah le bloqueó el paso con el brazo. Déjala. Lo hace cuando se pone nerviosa. No se va a morir. El silencio que siguió fue tan denso que parecía parte de los muebles. Y entonces, Ana rompió en llanto. Un llanto bajo, seco, cansado. El tipo de llanto que no busca consuelo sino desahogo. Marcus se agachó a su lado, le ofreció un pañuelo, y esta vez Noah no lo detuvo. Anoche alguien me dejó una nota debajo de la puerta, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Una amenaza. Tal vez no fue directamente para ustedes, pero no fue una casualidad. Alguien sabe que están aquí. Ana se encogió. Noah se tensó. Y entonces, algo cambió. Fue casi imperceptible, pero Marcus lo vio. Fue como si por un segundo Noah dejara de ser solo una niña y se convirtiera en algo más frío, más calculador, más consciente de lo que estaba en juego. ¿Qué decía la nota?, preguntó. Marcus dudó. Luego caminó hasta la repisa de la chimenea, abrió una pequeña caja de metal y sacó el papel arrugado. Se lo entregó. Noah lo leyó. No una, sino dos veces. Luego lo dobló con cuidado, como si le costara devolverlo, y dijo algo que a Marcus le heló la sangre. No fue él. Esa letra no es la suya. ¿Él quién? El que nos encerró. Marcus sintió que todo se le escapaba de las manos. Pensaba que sabía lo que había que temer, pero ahora había más. Otro. Un nuevo actor en la historia. Y antes de que pudiera formular una pregunta, Noah añadió algo más, con una calma insoportable. Hay otro hombre. Uno que nunca tocó a Ana. Solo me hablaba a mí. Me contaba cosas. Me hacía prometerle secretos. Me decía que algún día nos iba a sacar de allí, pero a cambio,
Teníamos que hacer algo por él. ¿Qué tipo de cosas? No lo sé aún. Solo dejó una palabra la última vez. Me la susurró mientras dormía con los ojos abiertos. Acuérdate. Marcus sintió que se le erizaban los brazos. Dio un paso atrás, respiró hondo, como si el aire se hubiera vuelto de repente demasiado denso para respirar. El reloj del pasillo dio las 11 en punto y, con el último campanazo, sonó el timbre de la casa. Una sola vez. No abras, dijo Noah de inmediato, con la voz firme, tajante, sin dudar. No importa quién sea. No abras. Marcus fue hasta la puerta, miró por la mirilla. Nada. Solo nieve y bosque. Pero sobre el felpudo había algo. Una caja de madera pequeña, oscura, cerrada con una cinta roja. No había huellas alrededor. No hay nadie, dijo, más para sí que para ellas. Entonces no la toques, insistió Noah, que ya estaba en pie, arrastrando a Ana lejos de la entrada. Marcus la ignoró. Abrió la puerta. Tomó la caja. Era liviana. Casi vacía. Cerró la puerta. La dejó sobre la mesa. Noah se acercó, temblando, con la mirada clavada en el objeto como si ya supiera lo que contenía. Marcus desató la cinta. Levantó la tapa. Dentro había un mechón de cabello rubio, idéntico al de las niñas. Y una nota escrita a mano. Te estás metiendo en algo que ni tú ni ellas entienden. Pregúntales por el bosque rojo. Ana empezó a llorar otra vez. Pero esta vez no era miedo. Era recuerdo. Y Noah. Noah se quedó completamente en silencio. No dijo nada. Solo se giró lentamente y fue a su mochila. Sacó un dibujo. Uno que Marcus no había visto antes. Lo desdobló y se lo mostró sin decir palabra. Un bosque de árboles sin hojas. Una cabaña con ventanas rotas. Dos figuras pequeñas. Una tercera, sin rostro, observando desde detrás de un árbol. ¿Qué es esto? Noah no respondió. Ana, entre lágrimas, lo dijo por ella. Es el lugar al que él dijo que volveríamos si alguna vez hablábamos de más. Marcus sintió que el mundo se inclinaba. Entendió, al fin, que las niñas no estaban huyendo de un monstruo. Estaban huyendo de un pacto. Y ahora, él también formaba parte de él. ¿Quién es él? Marcus sostuvo el dibujo entre las manos, arrugándolo sin querer, con la presión exacta de quien no sabe si está más cerca de una respuesta o de un desastre inevitable. ¿Quién es ese hombre sin rostro? Noah no apartó la vista de la caja. Ana respiraba con dificultad, los ojos clavados en el suelo, mientras sus dedos buscaban el borde de la mesa como si necesitara tocar algo real para no perderse en lo invisible. Nadie respondió. No pueden callar ahora, insistió Marcus, arrojando el dibujo sobre la mesa con un golpe seco. Si hay alguien allá afuera dispuesto a hacer esto, señaló el mechón de pelo con la cinta roja todavía manchada de nieve derretida, entonces necesito saber qué está pasando. Porque si me están usando, si me están arrastrando a algo más grande. Ya estás dentro, dijo Noah con un tono tan plano que heló la habitación. Marcus se quedó quieto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Ella se acercó, tomó el dibujo arrugado, lo volvió a doblar con cuidado, como si fuera parte de un ritual antiguo, y lo guardó de nuevo en su mochila. Después levantó la vista, por fin, y habló con esa precisión inquietante que tenía desde el primer día. Él no tiene rostro porque nadie lo ha visto realmente. Solo se siente su presencia. Como un frío más profundo que el invierno. Como un vacío que camina. No es un hombre. ¿O lo fue? No lo sé. Pero está buscando algo. Algo que mi madre sabía y nunca le dijo. ¿Tu madre? Marcus frunció el ceño, confundido. ¿Camila? Camila era el nombre que usaba para protegernos. Pero se llamaba Elia. Y él la conocía desde mucho antes de que nosotras naciéramos. Ella solía decir que nosotras dos no debimos haber llegado juntas. Que fuimos una equivocación en la historia. Que eso fue lo que lo despertó.
Marcus se frotó la cara, incrédulo, harto de no entender y harto de sentir que su casa, ese lugar donde todo estaba bajo control, se había vuelto un escenario sin ley ni lógica. ¿Y qué significa el bosque rojo? ¿Dónde está? ¿Qué quieren decir con que él las marcó? ¿Con qué propósito? Noah miró a su hermana, y por primera vez desde que llegaron, se acercó y le acarició el cabello. Ana se estremeció. Luego, con una suavidad que no le pertenecía a una niña, Noah levantó la manga del suéter de su hermana. En su muñeca, bajo la luz mortecina de la cocina, había algo tallado en la piel. No era un tatuaje, no era una cicatriz. Era como si la carne misma hubiese sido moldeada desde el nacimiento, un símbolo simétrico, con 3 líneas que se cruzaban en el centro y un pequeño círculo justo donde latía el pulso. Nosotras nacimos con esto. Mi madre dijo que había otros niños. No muchos. Que la mayoría no llegaban a sobrevivir. Pero él los buscaba. A todos. Y cuando los encontraba, siempre dejaba una caja. Como esa. Con algo que pertenecía al niño. Un diente. Un mechón. Un juguete. Un dedo. Para advertir que el pacto no se había cumplido. Marcus dio un paso atrás. Sintió una náusea áspera en la garganta, pero no la dejó salir. En cambio, caminó hasta la ventana. Afuera, la tormenta había vuelto, más densa que antes. Los árboles crujían con el viento. Pero lo que lo hizo temblar no fue el clima. Fue ver las huellas. 12 pisadas perfectamente marcadas, avanzando desde el bosque hacia la puerta principal. Pero ninguna salía de vuelta. ¿Vinieron anoche?, preguntó, sin girarse. ¿Cuándo dormíamos? No vienen, corrigió Noah con la voz apagada. Entran. Marcus giró lentamente. Sus ojos recorrieron la sala, las escaleras, la sombra del pasillo. La caja ya no estaba sobre la mesa. ¿Dónde está?, preguntó. Ana lo señaló. Estaba al pie de la escalera. Cerrada otra vez. Sin la cinta. Pero había algo nuevo. Una mancha de barro que se deslizaba por uno de los escalones, como si algo hubiera bajado o subido. Marcus corrió hacia la escalera, tomó la caja con manos temblorosas y al abrirla encontró solo una cosa, una pequeña piedra negra. Lisa. Brillante. Caliente. ¿Qué significa esto? Noah se llevó las manos al rostro. No respondió. Ana susurró algo. Tan bajo que Marcus tuvo que agacharse para escucharla. Es lo que él deja cuando ha elegido una casa. Marcus se puso de pie de golpe. La piedra cayó al suelo y rodó bajo el sofá. La luz del comedor parpadeó. Algo crujió en el piso de arriba. Ana rompió a llorar otra vez. Noah agarró su mochila. Nos vamos. Ahora. Ya no estamos seguras. Marcus se interpuso. Ya no sabía si debía creerles, si debía pensar en lógica o en instinto, pero algo, en lo más profundo de sus huesos, le gritaba que esa noche no debía quedarse ahí. ¿Qué pasará si nos quedamos? Noah lo miró sin pestañear. No volverás a soñar. Solo a recordar. Y después de eso, nada tendrá sentido. Ni siquiera tu nombre. Y entonces, desde el segundo piso, se escuchó una puerta que se cerraba. Una voz. No alta. No humana. Solo una frase. 3 palabras. Claras. Sin aire. Ya es tarde. No te muevas, dijo Noah sin parpadear, mientras su mano sujetaba la muñeca de Ana con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Marcus ni siquiera respiraba. Tenía los ojos clavados en la escalera, pero no por miedo, sino por algo peor, reconocimiento. Esa voz, esas 3 palabras, no eran nuevas para él. Las había escuchado antes, en otro invierno, en una noche idéntica a esa, cuando aún tenía familia y la nieve no significaba peligro, sino navidades y risas. Esa noche en la que su hija, Elle, se despertó gritando, diciendo que un hombre sin cara la observaba desde la ventana del ático, y nadie la creyó.
No es posible, murmuró Marcus mientras caminaba hacia el armario junto a la escalera, donde guardaba su escopeta. No puede ser el mismo. No es el mismo, dijo Noah, ahora sujetando su mochila como si en ella cargara algo más importante que ropa. Nunca es el mismo, porque no tiene forma, solo propósito. Marcus ya no escuchaba. Abrió el armario, tomó el arma y revisó que tuviera cartuchos. Tenía 2. Suficiente para advertir, para marcar límites, no para luchar contra algo que no entendía. Entonces escucharon el segundo sonido, pasos. No en el suelo, sino dentro de las paredes, como si alguien caminara entre los huesos de la casa. «Vámonos», gritó Marcus, tomando las llaves del auto. «Ahora». Pero cuando abrió la puerta, el viento casi lo hizo retroceder. La nieve caía horizontal, con una furia que parecía personal. No podían ver ni el sendero. No había luces, ni sonido, ni siquiera un camino. «No es una tormenta», dijo Ana, con los ojos clavados en la nada. «Es él». Marcus cerró la puerta con fuerza y les indicó que lo siguieran. Bajaron al sótano, al único lugar sin ventanas, con las paredes gruesas, donde solía guardar vino y herramientas que ya no usaba desde que vivía solo. Encendió la luz, una bombilla colgando que oscilaba por la corriente que acababa de entrar por el ventanal del comedor. Mientras bajaban, Marcus sintió algo por primera vez desde que las niñas aparecieron: vulnerabilidad. No miedo. Eso venía después. Allí abajo, rodeados de cajas polvorientas, herramientas oxidadas y estanterías vacías, se hizo un silencio que no sabía a descanso, sino a espera. Noah sacó de su mochila una linterna, una cuerda y una caja de cerillos. «¿Qué es todo esto?», preguntó Marcus. «Mi madre me lo dejó antes de desaparecer. Me dijo que no confiara en la electricidad cuando llegara el momento, que no creyera en las puertas cerradas, ni en las armas». «¿Entonces en qué se supone que debo confiar?». Noah lo miró con una intensidad que hacía daño. «En lo que viste y no quisiste recordar. En lo que enterraste con tu hija». Marcus tragó saliva, apretó los puños. Ana, sentada en un rincón del suelo, tarareaba una melodía apenas audible. Una canción infantil. Pero Marcus la conocía. Era la que ella cantaba cuando tenía miedo. Se volvió hacia ella. «¿Quién te enseñó eso?». «Ella», respondió Ana, sin mirarlo. «¿Quién es ella?». «La niña que duerme arriba». Marcus sintió como su estómago se hundía. Dio un paso hacia Ana, pero fue Noah quien se interpuso. «No preguntes más si no estás listo para entender». «Escucha», dijo, y levantó la linterna. «¿Oyes eso?». La casa había dejado de crujir. No había pasos. No había viento. El silencio era tan absoluto que dolía. «¿Se fue?», susurró Marcus. Noah negó con la cabeza. «Está escuchando. Quiere saber quién se quebrará primero». Entonces la bombilla explotó sobre ellos. El sótano quedó sumido en una oscuridad absoluta. Ana gritó. Noah encendió la linterna de inmediato y la apuntó hacia el techo. Ahí, justo en las vigas, algo se movía. Una figura agazapada, completamente negra, sin forma clara, pero con brazos, demasiado largos, doblados al revés, y una cabeza que colgaba como si no tuviera cuello. Noah tiró de Marcus. «No mires. No le des forma». Pero él ya lo había hecho. Ya lo había recordado. La misma silueta, la misma postura, la misma cabeza colgando, parada frente a la cama de ella aquella noche. No era una alucinación. No era una pesadilla. Era una advertencia. Y no la había escuchado. «¡Corran!», gritó, disparando sin apuntar. El sonido fue brutal en la pequeña habitación, pero la figura no se movió. Solo los observaba. Inerte. Inhumana. Subieron por las escaleras, atropellándose entre ellos. Marcus cerró la puerta del sótano, pasó la tranca, pero sabía que no serviría de nada. Si quería salir, lo haría. «¿Qué es?».
Dijo finalmente, temblando, apoyado contra la pared. Es la deuda. La que creíste que nunca ibas a pagar, respondió Noah con una calma que ya no era humana. Pero esta vez no se irá con una vida. ¿Qué quiere? Marcus no podía dejar de temblar. Ana se acercó a él. Le tocó la mano. A ti. Solo a ti. Marcus retrocedió, buscando respuestas en los ojos de las niñas, pero todo lo que encontró fue resignación. Noah le entregó la piedra negra que había recuperado del sofá. Si te la lleva, nos deja. Así es como funciona. ¿Y si no me dejo? Entonces Ana respondió con una frase tan antigua como el miedo. Entonces toma algo más. Algo que no sabías que aún podías perder. Y en ese momento, la voz volvió, esta vez dentro de la casa, justo detrás de la puerta de la cocina. Ya elegí. La puerta de la cocina crujió, una presión como si algo estuviera empujándola desde el otro lado. Marcus no podía moverse. Su respiración estaba tan entrecortada que sentía que iba a desmayarse, pero no lo hizo. No lo permitió. Mientras la sombra en el pasillo se alargaba, sentía el peso de las palabras de Noah, las palabras de Ana, y la realidad de lo que se había desatado. Lo peor no era que esa figura sin rostro estuviera allí, en su casa, esperando. Lo peor era que ya lo había elegido. La habitación estaba llena de ecos, de susurros que no provenían de nadie, pero que todos escuchaban. La linterna titilaba con un brillo débil, como si la oscuridad misma estuviera absorbiendo su luz. Marcus no podía dejar de pensar en lo que Ana había dicho. A ti. Solo a ti. No me va a llevar, murmuró, casi para convencerse a sí mismo. Pero en el instante en que lo dijo, la casa tembló. El sonido de las paredes crujir se amplificó, como si el lugar estuviera a punto de colapsar bajo un peso invisible. Marcus se dio la vuelta, buscando algo, cualquier cosa, que le diera un atisbo de control, pero la figura ya estaba allí, en el pasillo, a solo unos metros. No se movía, no hacía ruido, pero Marcus podía sentir como el aire a su alrededor se hacía más espeso, más pesado, como si estuviera rodeado por una capa de hielo que lo aprisionaba. Noah agarró a Ana por el brazo y la arrastró hacia la puerta del sótano, pero Marcus la detuvo con un movimiento brusco. No. Gritó, mirando a las dos con desesperación. No puedo dejarlas. No puedo dejarlas aquí. La figura dio un paso adelante. La luz de la linterna brilló con más intensidad, reflejando la silueta deformada que parecía reír, aunque no tuviera boca. Marcus sintió un frío indescriptible recorriéndole la espina dorsal. Se giró hacia Noah. ¿Qué quieres decir con que nos deja? Exigió, casi desesperado. Noah cerró los ojos por un instante. Respiró profundamente antes de mirarlo. La deuda no es solo tuya. Es tuya, es nuestra. El hombre sin rostro se alimenta de las promesas rotas, de lo que nos fue arrebatado antes de que tuviéramos oportunidad de elegir. Y ahora que está aquí, ya no puede salvarnos. Ya no puedes salvarte a ti mismo. Pero puedes intentar hacer lo que no hiciste antes, elegir. ¿Elegir? ¿Elegir qué? Marcus gritó, incapaz de comprender. ¿Elegir entre vosotras dos? ¿Elegir entre todos nosotros y él? ¿Qué clase de elección es esa? No hay elección, Marcus, dijo Ana, levantando la vista, sus ojos vacíos, como si ya no estuviera allí. Solo tienes que entregarte. La figura avanzó un paso más. Marcus no podía moverse, su cuerpo estaba paralizado por una fuerza que no entendía, como si una mano invisible le apretara el pecho. Su mente, sus recuerdos, todo lo que había sido, empezaba a desmoronarse. El hombre sin rostro era la manifestación de todo lo que había perdido, todo lo que había ignorado. Ya no estaba allí por la tormenta ni por las niñas, sino por lo que no había sido capaz de enfrentar en su vida. Había estado corriendo de eso durante años. La casa volvió a temblar. No era la tormenta, no era el viento. Era algo mucho más profundo, como si la tierra misma intentara abrirse bajo sus pies. Marcus, con los ojos llenos de terror, finalmente entendió.
Lo que había escuchado, lo que había sentido, no era solo el destino de las niñas. Era el suyo. La figura dio otro paso. Ahora estaba justo frente a él. No podía moverse. No podía escapar. Elige, dijo una voz sibilante, que sonaba como un susurro en su oído, aunque la figura no tenía rostro. Marcus cerró los ojos. Sintió el frío. Sintió la desesperación. Sintió el peso de su vida, de sus decisiones equivocadas. Sintió como su hija, su pequeña Elle, lo llamaba desde el más allá, pidiéndole que hiciera lo correcto. Sintió como el pasado, sus fallos, su incapacidad para protegerla, lo arrastraban. La figura le tocó el hombro. No era una mano, ni una caricia. Era como una presión de algo que lo invadía, que lo tragaba. Y en ese instante, todo lo que había estado huyendo de repente lo alcanzó, como un relámpago en medio de la tormenta. No, no lo haré. No la perderé otra vez. Las palabras salieron de su boca como un rugido gutural. No sabía si aún hablaba con la voz de Marcus o con algo más. Algo que había despertado, algo que ya no podía controlar. De repente, todo se detuvo. El aire, el frío, la figura frente a él, todo quedó inmóvil. Y por un segundo, Marcus pensó que había ganado. Que había elegido no perderse. Pero entonces escuchó la risa. Bajo. Profunda. No era la figura. Era Noah. Era Ana. Ellas se acercaron. Te equivocaste, dijo Noah, y su voz sonó diferente, como si ya no fuera ella. Algo en sus ojos brillaba con una intensidad peligrosa. No eliges. En ese momento, la oscuridad se tragó todo. La figura sin rostro desapareció. Las luces de la casa parpadearon. La tormenta exterior rugió con más fuerza, pero el frío ya no importaba. Lo que importaba, lo que realmente importaba, era que Marcus había caído en la misma trampa que todos los demás. En ese instante, el destino no era algo que podía cambiarse. No había una opción que lo liberara. Solo quedaba una cosa. Y no era escapar. El aire estaba denso. La oscuridad, densa. Las paredes de la casa parecían acercarse a ellos, como si cada rincón estuviera siendo invadido por una fuerza que no podían ver, pero sí sentir. Marcus, con la respiración entrecortada, miró a su alrededor, pero la figura que había estado frente a él, aquella cosa sin rostro, ya no estaba. Sin embargo, el miedo seguía ahí, como una sombra que se pegaba a la piel. No se movía, no decía nada, pero Marcus podía sentirla, observándolos desde las esquinas de la casa, en las grietas de las paredes, en los ecos de sus propios pensamientos. Noah, en el rincón, parecía ahora diferente. No era solo su postura, su mirada distante. Había algo más, como si la habitación misma le hubiera otorgado un poder distinto. Sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto antes, como si una chispa, algo oscuro, algo ancestral, estuviera despertando en su interior. Ana, la niña, estaba casi inmóvil, con la mirada perdida, clavada en el vacío frente a ella. No tenía miedo. No mostraba emoción. Pero Marcus podía ver que algo dentro de ella había cambiado. Las palabras de Noah flotaban en el aire. No eliges, Marcus. Nunca elegiste. Marcus intentó dar un paso adelante, pero el peso del ambiente, como una carga invisible, lo mantenía clavado al suelo. No podía mover los pies, no podía mover las manos, solo podía mirarlas. Ellas lo sabían. ¿Qué significa eso? Dijo finalmente, y su voz sonó rasposa, como si hubiera estado gritando por horas sin que nadie lo escuchara. ¿Qué quieren decir con que no elegí? ¿Qué he hecho mal? Noah sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa amarga, llena de conocimiento que él no entendía, pero que sentía profundamente en su estómago, como si algo se estuviera rompiendo dentro de él. Todo lo que has hecho es intentar escapar, Marcus. Siempre intentaste huir de lo que realmente eras. Y, lo peor de todo, lo hiciste sin saber que no había manera de huir. Ahora, el hombre sin rostro ya no está solo en la casa.
está dentro de ti. Marcus retrocedió un paso, sus piernas temblando. Pero no pudo detenerse. ¿Dentro de mí? Las palabras le daban vueltas, una y otra vez, en su cabeza, como un eco sordo, como una campana que no dejaba de sonar, retumbando en sus oídos. No podía comprender lo que le decía. Era como si todo lo que había vivido, todas sus decisiones, se estuvieran colapsando en ese momento, como si la tormenta que había afuera no fuera nada comparado con la tormenta interna que sentía ahora. Tú también eres parte de esto, dijo Ana, su voz tan fría como el hielo. Porque al final, nadie escapa de lo que el destino tiene preparado para ellos. Noah, sin apartar los ojos de Marcus, caminó lentamente hacia la puerta del sótano, y fue entonces cuando Marcus vio algo que nunca hubiera esperado ver. Las paredes del pasillo, que antes parecían sólidas, comenzaron a moverse, a cambiar, como si se disolvieran y transformaran en algo nuevo. La figura sin rostro apareció otra vez, pero esta vez, no estaba sola. Había más, muchas más, que salían de las sombras, de las grietas de las paredes, del techo, del suelo. Eran las mismas sombras que él había estado corriendo toda su vida. ¿Por qué me haces esto?, dijo, más para sí mismo que para ellos, su voz temblando. ¿Qué quieren de mí? Noah levantó una mano. La luz de la linterna en sus manos parpadeó y murió de inmediato, dejando a todos en la completa oscuridad. El frío se intensificó, y la presión en el aire se volvió casi insoportable. Marcus sentía que ya no podía respirar. Era como si algo estuviera apretando su pecho, algo invisible, algo más fuerte que su voluntad. Y fue entonces cuando la voz vino, suave, susurrante, pero tan clara que casi pudo tocarla. La verdad, Marcus, es que tú también eres uno de ellos. Siempre lo fuiste. Lo has sabido todo este tiempo, pero nunca te atreviste a verlo. Te has estado escondiendo de la oscuridad, pero la oscuridad es parte de ti. Unos pasos lo hicieron girarse hacia la figura que ahora estaba frente a él, en la oscuridad. Un rostro sin rasgos, sin piel, solo sombras, pero los ojos eran lo peor. No tenían vida, pero eran profundamente familiares. Eran los mismos ojos que había visto en el espejo, las mismas sombras que había sentido cuando se miraba al fondo de su alma, las mismas que sentía cuando recordaba a ella. Y entonces lo entendió. No era solo su hija. No era solo la tormenta. Era todo lo que había evitado, todo lo que no había querido enfrentar. El hombre sin rostro no era más que el reflejo de todo lo que él había sido. De lo que había dejado atrás. De lo que no podía cambiar. Y cuando la figura extendió su mano hacia él, Marcus lo supo. No había más tiempo. El precio de la vida, el precio del miedo, era mucho mayor que la muerte misma. ¿Vas a elegir ahora, Marcus?, preguntó Noah, y su voz ya no sonaba humana. Sonaba como una promesa, como un final inevitable. Marcus miró a las niñas, a Noah, a la figura que se acercaba más y más, y comprendió lo que tenía que hacer. No había más dudas. Ya no quedaba más opción. Era hora de dejar ir lo que pensaba que controlaba. El aire estaba congelado. En la oscuridad de la casa, el sonido del viento aullaba como un lamento lejano, como si todo estuviera destinado a desmoronarse. Marcus, incapaz de moverse, estaba atrapado entre la realidad de lo que veía y la pesadilla que había estado esquivando durante tanto tiempo. Frente a él, la figura sin rostro, con su presencia palpable, avanzaba lentamente. No había palabras, no había gritos. Solo un silencio tan pesado que podía sentirse en la piel, en el aire. Noah, que había sido su amiga, su aliada, ahora parecía tan ajena, tan vacía. Y Ana, la niña, ni siquiera parecía estar allí, como si se desvaneciera poco a poco, absorbiéndose en la oscuridad misma. Marcus intentó respirar profundamente, pero su aliento se hizo corto. Sentía que algo le presionaba el pecho, que algo estaba fuera de su control, que el destino estaba por alcanzarlo, por tragarse todo lo que alguna vez fue. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer frente a algo que ya sabía que era inevitable? Y entonces, la voz volvió a resonar en sus oídos, suave, pero con una fuerza que lo atravesaba. ¿Te arrepientes,
Marcus? Preguntó la figura, acercándose aún más. La voz era profunda, gutural, un eco del vacío que había estado persiguiendo a todos durante años. ¿Te arrepientes de todo lo que dejaste atrás? ¿De lo que no pudiste hacer? Las palabras lo golpearon con una fuerza brutal, como si cada una de ellas fuera una daga clavándose en su corazón. ¿Qué quedaba por decir? Ya no había mentiras que contar, no había justificaciones que pudieran cambiar lo que era evidente. Todo lo que había hecho, cada elección, cada omisión, lo había traído hasta este momento. La sombra, el miedo, las promesas rotas, la pérdida, todo se había acumulado hasta llegar a este instante, el último de todos. Y en esa última mirada, Marcus entendió la magnitud de lo que tenía enfrente. Miró a Noa. La mujer que había sido su amiga, que lo había guiado en este espiral de caos, ya no era la misma. Había algo en ella que lo desconcertaba. La había visto cambiar, pero ahora estaba completamente transformada. Era como si la oscuridad la hubiera poseído completamente. No te queda más tiempo, Marcus, dijo Noa, su tono frío, distante, tan diferente al de antes. La elección ya no es solo tuya. El hombre sin rostro no es un enemigo que puedas vencer. Es parte de ti. Lo fue siempre. Marcus no entendía. No podía entender cómo la oscuridad, la misma oscuridad que lo había perseguido durante tanto tiempo, podía estar ahora frente a él, dentro de él. Estaba empezando a ver el patrón, a comprender las piezas del rompecabezas, pero era demasiado tarde. La tormenta fuera de la casa rugió con furia, pero dentro, en ese pasillo oscuro, el silencio era absoluto, implacable. Las niñas, Emily y Grace, ya no estaban en su mente. Ni Noa, ni Ana, ni siquiera el hombre sin rostro. Lo único que quedaba era el enfrentamiento final con la oscuridad que nunca había podido reconocer como propia. Las paredes se estrechaban más y más, la casa parecía desmoronarse en cada suspiro, y los ecos de lo que había sido su vida seguían atormentándolo. Se sintió atrapado. Y entonces, fue cuando algo dentro de él se quebró. Miró a las sombras, al hombre sin rostro, y en un acto desesperado, dio un paso al frente, como si ese fuera el último paso de su vida. Su cuerpo estaba tenso, los músculos rígidos. Sentía que todo lo que había temido, todo lo que había evitado, lo estaba invadiendo. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz rasgando el silencio, desgarrando el aire como una explosión. Lo que hice, lo que dejé de hacer, no puedo cambiarlo ahora, ¿verdad? La figura sin rostro se detuvo, la oscuridad alrededor parecía respirar con él. Marcus sintió cómo la presión aumentaba, cómo su propio cuerpo se desvanecía bajo el peso de la culpa, del miedo, del destino. Pero en su mente, algo se encendió. ¿Y si, al final, la elección no era entre escapar o rendirse? ¿Y si era algo mucho más simple, mucho más devastador? En ese momento, la respuesta llegó, tan clara como el hielo que lo rodeaba. Lo que tienes que hacer, Marcus, es enfrentarte a ti mismo, dijo la figura con una suavidad casi irónica. Y no solo aceptarlo, sino hacerlo tuyo. Las sombras que antes parecían ser su condena comenzaron a cambiar. Ya no eran solo la representación de sus miedos, de sus errores. Se estaban moldeando, transformando en algo más, algo que no podía controlar. Y eso fue lo que lo destruyó. La culpa. La imagen de su hija, ella, recordándole todo lo que nunca pudo darle, todo lo que nunca pudo proteger. La oscuridad no era externa. Ya estaba dentro de él. Siempre lo estuvo. Y en ese momento, Marcus entendió que la única salida no era escapar, ni pedir perdón, ni redimir lo que ya no se podía cambiar. La salida era aceptar lo que era, en su totalidad, y aprender a vivir con ello. La tormenta afuera continuó su furia, pero dentro de él, algo comenzó a desvanecerse. La presión en su pecho, el frío en su cuerpo, todo se fue disipando lentamente. La figura frente a él se desvaneció. Ya no era más que una sombra lejana, una presencia vaga que nunca había tenido forma. No era la figura la que había estado acechando a Marcus todo este tiempo. Era él mismo. El hombre sin rostro, las sombras, el miedo, ya no importaba.
Porque la verdadera batalla, la única lucha real, estaba ganada dentro de su alma. Marcus ya no necesitaba salvar a las niñas, ni salvarse a sí mismo. Solo necesitaba aprender a vivir con lo que era, y dejar ir lo que ya no podía cambiar. La casa, antes opresiva y llena de murmullos de sombras, comenzó a calmarse. El aire, que había sido tan pesado, tan lleno de tensión, se aligeró ligeramente, como si la presión que había mantenido a Marcus y a las niñas atrapados en un ciclo interminable finalmente se hubiera disipado. Pero lo que no podía hacer desaparecer era el eco de sus propios pensamientos, los que lo habían acompañado durante toda su vida, como un constante susurro que nunca lo dejaba descansar. La lucha está dentro de ti, Marcus. Siempre lo estuvo. Sus pies tocaban el suelo con más ligereza, y aunque la tormenta seguía rugiendo afuera, dentro de él una calma inquietante se estaba apoderando de sus sentidos. Como si la tormenta no fuera más que un reflejo de lo que había ocurrido en su alma. Y en ese preciso momento, todo lo que pensaba haber entendido, todo lo que había estado buscando durante años, lo tuvo claro como nunca antes. Se dio la vuelta hacia Noa, su amiga, la mujer que lo había guiado a lo largo de este espiral oscuro. Ya no había ningún rastro de la persona que conoció. Había sido consumida por la misma sombra que parecía seguirlo, pero ahora algo más, algo mucho más grande, la había transformado. Ella ya no era su amiga. No puedes escapar de lo que eres, Marcus. Las palabras de Noa retumbaban en su cabeza, pero ya no tenían el mismo poder. Ya no lo dominaban. Él había dejado de correr, y eso lo había hecho más fuerte de lo que jamás imaginó. Estaba listo para lo que viniera, para todo lo que el destino le trajera. Ya no había miedo. Entonces, ¿qué haces ahora?, se preguntó en silencio. La respuesta llegó sin previo aviso, pero de alguna manera, la sentía recorriendo su cuerpo como un rugido de guerra que comenzaba a emerger desde el fondo de su ser. En ese momento, comprendió que el sacrificio no solo era necesario, sino inevitable. Y él debía ser el primero en ofrecerlo. De repente, una risa grave, gutural, emergió de las sombras. La figura sin rostro, la presencia que había estado acechando en cada rincón, se materializó ante él. Ya no era una amenaza. Ya no era nada. Era solo el reflejo de todo lo que había temido ser, todo lo que había intentado esconder. Marcus lo miró fijamente, y por primera vez, no sintió el deseo de huir ni de luchar. Era como si todo su ser entendiera, de manera profunda, que esta figura no era más que una parte de él mismo, una faceta oscura que finalmente podía reconocer. No tengo miedo de ti, dijo Marcus, con una calma feroz. No era una afirmación arrogante, sino una declaración de aceptación. Aceptación de sí mismo, de todo lo que había sido y de lo que había dejado de ser. La figura sin rostro se quedó quieta. Como si lo estuviera escuchando, esperando algo más. Pero Marcus ya no necesitaba respuestas. El hombre sin rostro nunca fue más que la manifestación de su propia debilidad. Y ahora, esa debilidad ya no existía. Miró a Noa, y aunque ella estaba cambiando, aunque algo monstruoso se estaba apoderando de ella, algo brillante y oscuro a la vez, sabía que lo que estaba a punto de hacer debía hacerse. Era hora de liberar a las niñas. Era hora de romper el ciclo. Lo que tienes que entender es que no somos enemigos, dijo Marcus, con una calma imparable. Solo somos fragmentos del mismo destino. Pero yo elijo ahora. Elijo este momento. Y lo que debo hacer es, liberarme. Noa lo miró, y sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, como si comprendiera demasiado tarde lo que Marcus estaba a punto de hacer. Pero ¿cómo se liberaba uno de sí mismo cuando no había escape? La respuesta fue más sencilla de lo que imaginaba. Sacrificando lo que más temía. En un gesto decidido, Marcus extendió la mano hacia la figura sin rostro. La sombra tembló, como si se desmoronara bajo su toque. Era el último acto de liberación. Cuando su palma tocó la oscuridad, una explosión de luz cegadora llenó la habitación. Un resplandor tan intenso que todo a su alrededor se desintegró, como si el mundo entero estuviera siendo borrado. Pero no hubo dolor, no hubo sufrimiento. Solo un instante de pura claridad.
Entonces, cuando la luz se desvaneció, Marcus ya no estaba solo. Noah, Ana y las niñas estaban allí, pero ya no eran las mismas. Algo había cambiado en ellos. Algo había cambiado en él. Las paredes de la casa, que antes eran oscuras y opresivas, ahora estaban cubiertas por un resplandor cálido. El aire, ya no pesado, sino lleno de una serenidad inesperada. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero adentro, todo estaba en calma. Todo lo que había estado destinado a destruirlo, todo lo que le había causado tanto dolor, había sido finalmente deshecho. ¿Lo conseguimos?, preguntó Ana, sus ojos brillando con algo que no se veía en ella antes. Una paz, una fuerza nueva. Marcus sonrió, aunque la sonrisa era una mezcla de tristeza y alivio. Sí, lo hicimos, dijo, y sus palabras parecían estar llenas de un poder que no sabía que poseía. Y fue en ese preciso momento que entendió la última lección. A veces, el sacrificio no se trata de lo que dejas atrás, sino de lo que finalmente eliges enfrentar. La oscuridad no era su enemiga. Era la forma en que había aprendido a ver el mundo. La verdadera victoria era ver la luz, aun cuando todo parecía perdido. Y así, con las sombras disipándose, con la tormenta cesando, Marcus finalmente fue libre. No de la oscuridad que había temido toda su vida, sino de la mentira que había estado sosteniendo sobre sí mismo. Ahora sé quién soy, susurró, y las niñas lo miraron, sus ojos llenos de algo que no era temor, sino comprensión. El destino había llegado, pero había sido derrotado. El hombre que una vez fue prisionero de su propia sombra ahora era un hombre libre.